Conexión Phoenix Alpha Blind Point. El cliente lo dijo suavemente, apenas un susurro. La chica del café, delantal manchado, cabello recogido pulcramente, llevaba un espresso. Cuando se detuvo a medio paso, completamente congelada, sus ojos bajaron lentamente, luego asintió una vez. Sí, señor. Todo el café quedó en silencio. Esa frase nadie debería recordarla excepto aquellos que alguna vez pertenecieron a la Phoenix Force, una unidad borrada de todos los registros militares en 2012. ¿Quién era ella realmente? En un pequeño café cerca de la base militar de Grey Rock, una joven llamada Elena Mirov trabajaba en el turno de la mañana. 28 años, ascendencia europea, cabello castaño oscuro siempre recogido en un moño práctico, servía café con silenciosa eficiencia y nunca llamaba la atención sobre sí misma. Elena no hablaba mucho, siempre era puntual, nunca llegaba tarde, nunca llamaba diciendo que estaba enferma, recordaba el pedido de cada cliente y la bebida preferida de cada soldado, pero nadie realmente la notaba como persona. Los jóvenes soldados que frecuentaban el café la llamaban Miss Americano porque podía recordar las preferencias de café de todos sin escribirlas. ¿Por qué no te alistas en logística? Un marinero de la marina había bromeado una vez. Tienes grandes habilidades organizativas. Ella solo sonrió cortésmente y continuó limpiando el mostrador. Elena vivía sola en un pequeño apartamento encima del café, sin amigos cercanos, sin presencia en redes sociales, sin historias sobre su pasado o familia. Existía en el espacio entre invisible y esencial, alguien de quien la gente dependía pero nunca veía realmente. Todas las tardes, después de que terminara su turno, daba largos paseos por el complejo militar abandonado en las afueras de la ciudad, el lugar que una vez albergó la unidad de operaciones especiales llamada Phoenix. La mayoría de la gente asumía que simplemente disfrutaba de las vistas del atardecer. Las ruinas creaban un paisaje dramático y muchos lugareños usaban el área para paseos nocturnos, pero los paseos de Elena no eran recreativos. Mantenía mapas mentales de cada entrada, cada salida, cada ruta potencial a través de un terreno que la mayoría de la gente consideraba intransitable. Estaba revisando las líneas de visión y cronometrando patrullas de seguridad que ya no existían. Mantenía habilidades afiladas que rezaba no tener que usar nunca más. ¿Alguna vez imaginaste hacer algo más grande con tu vida? Un cliente habitual le había preguntado una vez, atendiendo a las personas adecuadas en el momento adecuado. Ella respondió en voz baja: es suficiente. El cliente se había reído pensando que estaba siendo modesta sobre sus ambiciones, pero Elena había dicho en serio cada palabra. Ya había hecho algo más grande, algo que oficialmente nunca sucedió, algo que le había costado todo excepto el conocimiento de que algunas personas seguían vivas debido a las decisiones que había tomado en lugares que no aparecían en ningún mapa. La Phoenix Force había sido una unidad conjunta de operaciones especiales especializada en protocolos de escape y evasión. 9 miembros en total. Su misión: establecer y mantener rutas de extracción en territorio hostil donde las operaciones de rescate convencionales serían imposibles según los registros oficiales. Toda la unidad había muerto en acción durante una operación clasificada en 2012. Sus archivos fueron sellados. Sus registros de servicio fueron borrados. Su existencia fue negada. Pero los operativos de Phoenix fueron entrenados para sobrevivir en situaciones donde la supervivencia parecía imposible, y algunos de ellos lo habían hecho. Elena revisaba el antiguo complejo todos los días porque contenía algo que nadie más sabía sobre un sistema completo de comunicación y navegación de respaldo que podría reactivar las rutas de extracción originales de Phoenix. Rutas que podrían volver a necesitarse algún día. Vivía tranquilamente. Servía café profesionalmente y esperaba una señal que esperaba que nunca llegara, porque Elena Mirov entendía algo que la mayoría de la gente nunca aprendió. A veces, el servicio más importante que puedes brindar es estar listo para el momento en que todo salga mal y no quede nadie más que sepa qué hacer. Había estado lista durante 16 años y cada día que pasaba sin necesidad de esas habilidades fue un día en el que el mundo era un poco más seguro. Visité Grey Rock el invierno pasado. El café sigue ahí. No sabía quién era Elena, pero recuerdo sus ojos, el tipo de ojos que los verdaderos soldados de las fuerzas especiales siempre tienen, escaneando sin que nadie se dé cuenta. Alguien así no solo sirve café. Era una tranquila mañana de domingo. El café estaba casi vacío. Solo unos pocos clientes habituales leyendo periódicos y tomando su café. Un hombre mayor entró vestido de civil, pero su postura y la forma en que se movía sugerían entrenamiento militar.
Pidió café y se sentó junto a la ventana cuando Elena se acercó con su pedido. Habló en voz baja. Conexión de punto ciego Fénix Alfa. Todo el cuerpo de Elena se puso rígido durante exactamente 2 segundos. Luego respiró lenta y controladamente. Sí, señor, sin preguntas, sin sorpresa, sin confusión. Dejó la bandeja de café y tocó casualmente su reloj, activando un dispositivo de interferencia de señal localizado que crearía una zona muerta de comunicaciones temporal alrededor del área inmediata. Un cliente habitual levantó la vista de su periódico. «Todo bien, Elena», sonrió amablemente. «El café se retrasará 1 minuto. Problema técnico». Del bolsillo de su chaqueta, el hombre mayor sacó un parche de tela desgastado. La insignia de la unidad Fénix hecho con el texto Unidad Nula 0. 5 a Elena susurró código en vivo. Necesitamos restablecer ruta de extracción beta. Otro trabajador del café pensó que esto era algún tipo de juego de rol, pero 3 minutos después 2 camionetas sin marcar se detuvieron afuera del café. Un teniente coronel entró y se dirigió a la sala en voz alta, quien confirmó el código de autorización de Fénix. Elena se puso de pie. Se desató el delantal y caminó tranquilamente hacia el centro del café. Lo llamé indicativo hecho 4 reactivando protocolo de extracción secundaria. La transformación fue instantánea y completa. La mujer que había estado sirviendo café y limpiando mesas 60 segundos antes ahora estaba hablando con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a decisiones de vida o muerte. El hombre mayor se puso de pie y mostró su identificación al teniente coronel. Coronel Harrison, retirado, líder original del equipo Fénix hecho. Necesitaba verificar que hecho 4 todavía estuviera operativo. La expresión de Elena no cambió. Estado operativo confirmado. ¿Cuál es la situación, señor? Tenemos un equipo comprometido en territorio hostil. Las rutas de extracción primarias están destruidas. Necesitamos a alguien que recuerde los protocolos Fénix. Elena asintió una vez coordenadas de la cuadrícula mientras el coronel Harrison proporcionaba la información táctica. Los clientes del café lentamente se dieron cuenta de que estaban presenciando algo mucho más allá de sus entendiendo que la joven tranquila a la que habían estado ignorando estaba discutiendo operaciones militares con la confianza casual de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Hecho 4. Harrison continuó. Eres el único operativo superviviente de Fénix con conocimiento completo de los sistemas de extracción de respaldo. Entendí el marco de tiempo 12 horas máximo. Elena sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su delantal, el mismo cuaderno que había usado para tomar pedidos de café. Pero las páginas que hojeó contenían mapas tácticos detallados, coordenadas e información de ruta que había estado manteniendo y actualizando durante años. La Ruta 7 sigue siendo viable, dijo señalando las marcas que parecían bocetos aleatorios para cualquier otra persona, pero tendremos que activar la secuencia de baliza de emergencia manualmente. Uno de los clientes del café, un joven soldado que había estado yendo allí durante meses, levantó la mano vacilante. Señora, usted es realmente militar. Elena lo miró con algo que podría haber sido simpatía. Ya no, pero algún entrenamiento nunca caduca. El coronel Harrison se dirigió al teniente coronel. Necesitamos transporte inmediato a las antiguas instalaciones de Fénix. Hecho 4 necesitará acceder a los sistemas de comando de respaldo. Señor, esa instalación fue desmantelada hace años. Desmantelada, dijo Elena. Silenciosamente no significa deshabilitado. Los sistemas Fénix fueron diseñados para permanecer operativos incluso después del cierre oficial. Mientras se preparaban para partir, Elena se volvió hacia sus compañeros de trabajo. Necesito manejar una emergencia familiar. Volveré tan pronto como sea posible, pero todos en el café entendieron que esto no se trataba de familia. Se trataba de personas cuyas vidas dependían del conocimiento que solo Elena poseía. El joven soldado que le había preguntado si era militar se puso de pie cuando pasó por su mesa. Señora, solo quiero decir que he estado bebiendo su café durante meses y nunca lo supe. Elena hizo una pausa y por un momento su compostura profesional se suavizó. El mejor servicio a menudo pasa desapercibido. Así es como debería ser. Mientras el convoy de vehículos partía hacia las instalaciones abandonadas de Fénix, los clientes del café permanecieron sentados en silencio atónito, procesando lo que habían presenciado. La mujer que había sido
Invisible para ellos durante meses que les había servido el café y limpiado sus mesas, era aparentemente una de las operativas mejor entrenadas en la historia militar, alguien que había estado viviendo entre ellos lista para salvar vidas en cualquier momento y nunca se habían molestado en verla realmente. Un cliente cogió el cuaderno que Elena había dejado accidentalmente. Detrás de las páginas estaban llenos de lo que parecía poesía y bocetos, pero cualquiera con entrenamiento militar lo sabría. Reconocido como notas tácticas, actualizaciones de ruta y evaluaciones de preparación operativa. Se había estado preparando para este momento todos los días y cuando llegó, estaba lista. Un amigo que sirvió en unidades de respuesta táctica me dijo una vez que a veces la única persona que todavía recuerda la contraseña es la última persona a la que piensas preguntar. Cuando escuché sobre Elena, no me sorprendió porque los verdaderos sobrevivientes nunca se lucen en las instalaciones abandonadas de Phoenix Hecho. El coronel Harrison condujo a Elena a través de los controles de seguridad que no se habían activado en más de una década, pero los sistemas reconocieron sus firmas biométricas de inmediato. Pensamos que habías muerto cuando el puente se derrumbó durante la Operación Barid en 2012, dijo Harrison mientras descendían al centro de comando subterráneo. Los operativos de Phoenix no mueren. Elena respondió, sus dedos ya se movían por los paneles de control que la mayoría de la gente no sabría cómo operar. Simplemente nos apagamos hasta que nos necesiten. La Fuerza Phoenix Hecho había sido una unidad de 9 miembros especializada en operaciones de extracción imposibles cuando el rescate convencional se volvía inviable. Phoenix establecería y mantendría rutas que podrían llevar a las personas a casa de situaciones en las que nadie debería sobrevivir según los funcionarios. Registros de que toda la unidad había muerto cuando su punto de extracción se vio comprometido durante una operación clasificada, pero los registros estaban equivocados. Hecho 4 había sido el especialista en rutas de la unidad, responsable de crear y memorizar rutas de extracción de respaldo que solo existían en las mentes de los operativos de Phoenix, sin registros digitales, sin mapas, sin rastros que los enemigos pudieran seguir o comprometer. Solo la memoria humana y la comprensión de que algún conocimiento era demasiado importante para confiarlo a sistemas que podrían fallar. ¿Cuántos otros sobrevivieron?, preguntó Harrison. 3 de nosotros lo logramos, dijo Elena en voz baja, activando sistemas que comenzaron a mostrar información táctica en pantallas que no se habían usado en años, pero soy el único que se mantuvo operativo. El centro de comando cobró vida a su alrededor cuando los códigos de acceso de Elena reactivaron la red Phoenix. De repente, aparecieron mapas que mostraban rutas de extracción en múltiples continentes, rutas que podían traer a la gente a casa desde lugares donde el hogar parecía imposible de alcanzar. ¿Por qué desapareciste?, preguntó Harrison. ¿Por qué no te presentas para una reasignación? Elena se quedó en silencio durante un largo momento, sus manos moviéndose por los controles con la memoria muscular de alguien que había operado estos sistemas bajo presión de vida o muerte, porque no estaba listo para explicar por qué sobreviví cuando otros no lo hicieron. La verdad salió lentamente durante el Barid. Operación Elena se vio obligada a elegir entre salvar a sus compañeros y salvar a un grupo de civiles atrapados en el fuego cruzado. Había elegido a los civiles. 6 operativos de Phoenix murieron porque ella usó su ruta de extracción para evacuar a personas que no formaban parte de la misión. Salvaste 43 vidas inocentes. Harrison dijo después de revisar los archivos clasificados. Perdí a 6 compañeros. Tomaste la decisión correcta. Tomé la única decisión con la que podía vivir. Elena corrigió. Pero vivir con ellos significaba aceptar que ya no podía servir de la misma manera. Señaló la pantalla táctica que mostraba la crisis actual. El equipo comprometido. ¿Cuántas personas? 7 operadores de las fuerzas especiales. Extracción imposible por medios convencionales. Elena estudió las coordenadas y los datos del terreno. La ruta 7 sigue siendo viable, pero requiere la activación manual de la secuencia de la baliza de emergencia. Alguien tiene que acceder físicamente a los puntos de retransmisión. ¿Puedes guiarlos a través de ella de forma remota? Elena negó con la cabeza. Los protocolos de Phoenix fueron diseñados para evitar el compromiso remoto.
Alguien tiene que recorrer la ruta manualmente para activarla. Harrison entendió las implicaciones. Estás hablando de volver al campo. Estoy hablando de terminar lo que Phoenix comenzó en la próxima hora. Elena reconstruyó la extracción. Plan de memoria creando una ruta que traería al equipo comprometido a casa sano y salvo, pero requería a alguien con conocimiento completo de los sistemas Phoenix para activarlo manualmente, a alguien que había mantenido la preparación operativa durante 16 años, alguien que nunca había dejado de ser un operativo de Phoenix incluso mientras servía café y fingía ser civil. Necesitaré un equipo pequeño, Elena dijo revisando las especificaciones de la ruta, 2 especialistas en comunicación y alguien con experiencia en artefactos explosivos. Hecho 4. Harrison dijo formalmente. Está solicitando el regreso al servicio activo. Estoy solicitando permiso para completar una operación de extracción. Después de eso vuelvo al café y si algo sale mal. Elena lo miró con la mirada fija de alguien que había sobrevivido a lo insuperable y aprendido a llevar el peso de decisiones imposibles. Entonces Phoenix habrá honrado su compromiso una última vez. La reunión informativa de la misión tuvo lugar en el mismo centro de comando donde Elena se había entrenado 16 años antes. El nuevo equipo, jóvenes especialistas que habían crecido escuchando historias susurradas sobre Phoenix. Escuchó mientras explicaba los procedimientos de extracción que no estaban en ningún manual actual. Las raíces que vamos a usar, dijo, que existen porque la gente murió creándolas. Honrarás esos sacrificio trayendo a todos a casa. Uno de los especialistas en comunicación, un sargento apenas lo suficientemente mayor como para haber nacido cuando Phoenix estaba en funcionamiento, levantó la mano. Señora, ¿cómo sabemos que estas rutas siguen siendo viables después de todo este tiempo? Elena sacó imágenes satelitales que mostraban el terreno que cruzarían porque las he estado revisando cada semana durante 16 años, cada camino, cada punto de control, cada repliegue de emergencia. La sala se quedó en silencio cuando se dieron cuenta de lo que les estaba diciendo. Señora, el sargento continuó, usted ha estado manteniendo la preparación operativa de Phoenix. Como civil, los operativos de Phoenix no se retiran. Elena dijo simplemente solo cambiamos nuestras identidades de cobertura. El coronel Harrison agregó contexto que hizo que los jóvenes soldados entendieran con quién estaban trabajando realmente. Hecho 4 probablemente ha salvado más vidas de las que cualquiera en esta sala conocerá, la mayoría de ellos personas que nunca sabrán su nombre. Los parámetros de la misión eran sencillos pero peligrosos: infiltrarse en territorio hostil, localizar al equipo comprometido, guiarlos a través de rutas de extracción que requerían una sincronización precisa y una ejecución perfecta. El tipo de misión que Phoenix había sido creado para manejar el tipo de misión que le había costado a Elena a sus compañeros de equipo 16 años antes, pero esta vez tenía algo que no había tenido antes: conocimiento completo de cada plan de respaldo posible y la experiencia para tomar decisiones difíciles. Sin dudarlo, una pregunta, Elena dijo mientras se preparaban para desplegarse. Si nos encontramos con civiles en peligro durante la extracción, reglas de enfrentamiento, priorizar la finalización de la misión. Harrison respondió. La expresión de Elena no cambió. Entonces entiendes por qué nunca volví antes, porque los operativos de Phoenix no dejan a la gente atrás. Cualquier persona miró alrededor de la habitación a los jóvenes soldados que se habían ofrecido como voluntarios para una operación. No entendían del todo. La misión tiene éxito cuando todos vuelven a casa, no solo las personas que nos enviaron a salvar. Comentario hecho 4. Nunca se fue. Si crees que algunos héroes no regresan con uniforme, pero nunca dejan de servir a la misión. La operación de extracción comenzó al amanecer. Elena lideró a un equipo de 4 especialistas a través de un terreno que se había considerado intransitable durante más de una década, pero los operativos de Phoenix no fueron entrenados para aceptar lo imposible, fueron entrenados para encontrar formas de atravesarlo. El equipo comprometido fue inmovilizado en un complejo industrial rodeado de fuerzas hostiles. La extracción convencional requeriría apoyo aéreo, que podría resultar en bajas civiles. Los protocolos de Phoenix ofrecían algo mejor: rutas invisibles que los enemigos no podían predecir o interceptar. Elena guió al equipo a través de una serie de pasajes subterráneos, infraestructura abandonada y características naturales del terreno que formaban un camino continuo desde el punto comprometido hasta la seguridad. ¿Cómo recuerda todo esto?, preguntó uno de los especialistas en comunicaciones mientras navegaban por un sistema de drenaje que pasaba directamente por debajo de las posiciones enemigas. Recuerda lo que mantiene viva a la gente, respondió Elena, comprobando las coordenadas con puntos de referencia que solo existían en su memoria.
Todo lo demás es solo ruido. La ruta requería una sincronización precisa. Cada punto de control debía alcanzarse dentro de ventanas de tiempo específicas para evitar ser detectado. Cada movimiento debía coordinarse con la cobertura natural y los factores ambientales que cambian a lo largo del día. Era el tipo de operación que requería a alguien que entendiera la diferencia entre seguir un plan y adaptarse a la realidad. Cuando llegaban a la posición del equipo comprometido, Elena inmediatamente comenzó a implementar procedimientos de extracción que los soldados rescatados nunca habían visto antes. Señora, el líder del equipo dijo que nuestras comunicaciones están comprometidas. No podemos pedir que nos recojan. Fénix no depende de las comunicaciones. Elena respondió mostrándole un espejo de señales y una serie de códigos de luz. Usamos métodos que no se pueden interferir ni interceptar. Les enseñó a moverse en patrones que evitaban la detección enemiga mientras mantenían la cohesión del equipo. A usar las características naturales del terreno para ocultarse. A comunicarse mediante señales que parecían movimientos ambientales aleatorios. Habilidades que se habían desarrollado a través de operaciones. Donde el fracaso significaba muerte y el éxito significaba que nadie sabía que habías estado allí. La extracción tomó 18 horas de movimiento a través de territorio hostil usando rutas que solo existían en la memoria de Elena y métodos que no estaban en ningún manual de entrenamiento actual. Cuando finalmente llegaron a la zona segura, el líder del equipo rescatado se acercó a Elena. Señora, necesito saber cuántas personas ha traído a casa. Así Elena se quedó en silencio por un momento, lo suficiente como para saber que llegar a casa no es la parte difícil. La parte difícil es vivir con las personas que no pudiste salvar. Mientras esperaban la extracción oficial, Elena se preparó para regresar a su identidad encubierta. La misión estaba completa. Los protocolos Fénix habían funcionado exactamente como se diseñaron, pero los jóvenes soldados que trabajaron con ella entendieron que habían presenciado algo extraordinario. ¿Nos enseñarás estos métodos?, preguntó el especialista en comunicaciones. Elena negó con la cabeza. Las técnicas Fénix no se pueden enseñar en las aulas. Tienen que aprenderse por necesidad, y la necesidad es algo que rezas para nunca experimentar. En cambio, los dejó con algo más valioso que las técnicas, entendiendo la habilidad más importante que puedes desarrollar. Les dijo que es saber cuándo romper las reglas para salvar vidas, y la elección más importante que jamás tomarán hacer es decidir que vale la pena romperlas. Reglas por algunas personas. Les entregó a cada uno un pequeño trozo de papel con coordenadas escritas con su letra precisa. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que las opciones convencionales han fallado, dijo que estas coordenadas te llevarán a personas que recuerdan cómo llevarte a casa. Escribe. Seguiría su ruta si crees que algunos mapas pueden desvanecerse, pero los caminos que más importan se recuerdan con sangre y dedicación. Después de completar la operación de extracción, Elena regresó al café que ató a su apron, revisó el inventario de café y reanudó el servicio a los clientes como si nunca se hubiera ido, pero todo había cambiado. La noticia de la Operación Fénix se había extendido silenciosamente a través de canales militares, no los detalles, esos permanecieron clasificados, sino la comprensión de que alguien extraordinario había estado viviendo entre ellos sin ser notado. Los jóvenes soldados que frecuentaban el café miraban a Elena de manera diferente ahora, no con asombro o curiosidad, sino con respeto. Entendieron que estaban en presencia de alguien que elegía el servicio sobre el reconocimiento. Cada mañana había una taza de espresso u extra en la mesa junto a la ventana, como si esperara a un cliente que tal vez nunca llegara, pero que siempre sería bienvenido. Una noche, Elena encontró una nota debajo de la taza de café. Mantenemos nuestra palabra. Extracción de raíces. Fénix operativo vive. Dobló la nota y se la guardó en el bolsillo junto a otras que llegaban periódicamente. Mensajes de personas cuyas vidas habían sido tocadas por las operaciones de Fénix. Nunca sabrían sobre el café. La gerencia instaló un pequeño letrero de madera cerca de la entrada. Respeta a quienes no cuentan sus historias. Y en la pared detrás del mostrador, apenas visible a menos que supieras dónde mirar, alguien había tallado letras tenues. Conexión Fénix Alpha Blind Point. Elena nunca reconoció el letrero ni el tallado, pero a veces,
tarde en la noche, cuando el café estaba cerrado, corría sus dedos sobre esas palabras y recordar a los compañeros de equipo que murieron creyendo que algunas cosas valían más que la supervivencia individual. Las coordenadas que se debían dar al equipo de extracción se pasaban silenciosamente entre las unidades de las fuerzas especiales, no oficialmente, no a través de canales formales, solo de persona a persona con él. Entendimiento de que algún conocimiento era demasiado importante para burocratizar años después, cuando los historiadores militares escribieran sobre operaciones de extracción no convencionales, notarían la inusual tasa de éxito de las misiones que utilizaban protocolos de recuperación no documentados. Nunca mencionarían a Elena Mirov, por su nombre nunca identificarían a la mujer que había servido café mientras mantenía la preparación para operaciones que oficialmente no existían, pero reconocerían que algunas de las operaciones de rescate más exitosas en la historia militar moderna se habían llevado a cabo utilizando métodos que no se enseñaban en ninguna escuela ni se documentaban en ningún manual, métodos que solo existían en las memorias de personas que los habían aprendido por necesidad y los habían mantenido por dedicación, personas como Elena que entendían que el servicio más importante a menudo ocurre en silencio, que sabían que el mayor honor no es el reconocimiento, es estar listo cuando las personas que nunca has conocido necesitan a alguien que recuerde cómo traerlos a casa. La Fuerza Eco Fénix se disolvió oficialmente en 2012, pero los agentes de Fénix entienden que algunas misiones nunca terminan realmente, solo cambian de frecuencia. Si crees en historias como esta, donde los héroes se esconden a plena vista y el servicio continúa mucho después de que se cuelgan los uniformes, deja un comentario a continuación. No olvides suscribirte al canal. Recordamos lo que no debe olvidarse. Personas reales están creando y contando estas historias, no IA producida en masa.